Los saludamos, deseando que Dios les bendiga. Vamos a considerar un tema que tiene por nombre la palabra de Dios y la palabra de los hombres, como parte del seguimiento del repaso que estamos haciendo de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 2, versículo 13, que dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Había un motivo de gratitud en el apóstol Pablo y en sus acompañantes, y era una gratitud tal que era sin cesar. Es cuando recibimos un bien grande del cual estamos continuamente disfrutando o considerando ese bien, y por lo tanto damos gracias a Dios, pero después seguimos dando gracias a Dios. ¿Y cuál era este motivo de gozo del apóstol? La Biblia nos dice que ese motivo era que los tesalonicenses habían recibido la palabra de Dios, que habían oído de ellos y que la habían recibido no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, este era el gozo que los tesalonicenses habían recibido. ¿Qué habían recibido? La palabra de Dios, y por lo tanto esta estaba actuando en ellos. Aquí este texto no nos dice de qué manera la palabra de Dios actuaba, pero entendemos por la Biblia que actuaba para salvación, para perdón de pecados, para santificación, para ordenar los caminos de los nuevos creyentes. Y esto era una gran bendición en la iglesia. Esto era un motivo de grande gozo, de una gran gratitud ante el Señor. Y este motivo de gozo no solo lo tenía el apóstol Pablo, sino otros apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Juan escribió: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y como padres de familia, como miembros de una familia, como esposos, no hay mayor gozo para nosotros que saber que nuestra casa anda en la verdad. ¿A qué se refiere el término la verdad? Se refiere a la palabra de Dios. Entonces, no hay mayor gozo que este, porque cuando andamos en la verdad, cuando la palabra de Dios mora en nosotros, la palabra de Dios va a actuar en nosotros. Para un padre no hay mayor gozo que la palabra de Dios mora en el corazón de sus hijos, porque la palabra de Dios los va a salvar, los va a santificar, va a ordenar sus caminos, les va a dar fundamentos para esta vida y para la eternidad. Entonces este es el motivo de gozo que está hablando el apóstol Pablo. Y entonces tenemos aquí algo muy especial, que es la importancia de discernir. ¿Qué tenemos que discernir? La palabra de Dios de la palabra de los hombres, porque es diferente. Los tesalonicenses habían tenido este discernimiento y habían recibido la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunas diferencias. Podemos ver ahí en la pantalla que la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios es perfecta. Esto significa que es sin error. La ley de Jehová, la ley del Señor es perfecta, dice la Biblia. También es autoritativa, tiene autoridad sobre nuestras vidas, sobre el mundo entero, porque es la palabra que tiene autoridad para salvarnos y es la palabra que tiene autoridad para juzgar al pecador. El Señor dijo: la palabra que les he hablado, ella los juzgará en el día postrero. La palabra de Dios, la Biblia, es autoritativa. Y también la palabra de Dios actúa en los creyentes y hace lo que Dios quiere. Por eso el apóstol Pablo les decía en el texto que leímos, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pero la palabra de los hombres no toda palabra es digna de ser recibida por todos. Se debe valorar como tal, como palabras de hombres, como una opinión dependiendo de la expresión que se pronuncie. Se debe valorar, hay opiniones buenas, malas,
pero no toda palabra de los hombres debe ser recibida. ¿Por qué? Porque es imperfecta, tiene errores, no es autoritativa. La palabra de ningún hombre nos tiene la autoridad para salvarnos ni para juzgarnos. Y es ineficaz para hacer la obra de Dios en nosotros. Así que es importante que nosotros tengamos discernimiento sobre la palabra que es de Dios y la palabra que es de los hombres. Fíjense que es una ofensa a Dios menospreciar la palabra de Dios y considerarla o tratarla como si fuera palabra de hombres. Cuando nosotros hacemos esto, hay un daño personal porque perdemos bendición. Dios quiere salvarnos, decíamos la obra que hace la palabra de Dios en nosotros. Dios quiere santificarnos, quiere darnos vida eterna, quiere ordenar nuestros caminos para bendición, pero si nosotros menospreciamos la palabra de Dios, su enseñanza, entonces perdemos esas bendiciones. ¿Y qué hacemos? Que rechazamos a los verdaderos predicadores o a los predicadores que anuncian la verdad. También es una ofensa a Dios exaltar la palabra de hombres como si fueran palabra de Dios. Esto también es pecado. Y se causa también un daño personal porque se lleva a cabo una desviación de la fe. Dice el apóstol Pablo que iban a haber hombres que hablarían cosas perversas, pero las hablarían como si fueran palabra de Dios y desviarían de la fe a alguno o a muchos. ¿Qué es lo que pasa con los predicadores? Que cuando exaltamos o tomamos la palabra de hombres como si fueran palabra de Dios, también se aceptan falsos profetas, falsos maestros o falsos apóstoles. Así que es importante discernir la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí vemos, hablando del discernimiento, cómo honramos a Dios cuando recibimos su palabra. Y también honramos a Dios cuando no aceptamos las palabras de los hombres como si fueran palabra de Dios. Hay una bendición personal cuando recibimos la palabra de Dios y cuando rechazamos la palabra de los hombres que pretende ser o presentarse como palabra de Dios, hay un cuidado de la fe. Entonces comenzamos a oír a predicadores que anuncian la verdad y comenzamos a rechazar a los falsos profetas, falsos maestros o falsos apóstoles. Y esto resulta en un cuidado de la fe. Aquí es cuando la Biblia nos dice que debemos tener nuestros sentidos despiertos, desarrollados, maduros, para discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero hay palabras de hombres que se presentan como si fueran palabra de Dios. Y este es el peligro, este es el momento de discernir más importante que tenemos en nuestra vida cristiana o nuestra vida de la fe. Cuando palabras de hombres vienen a nosotros como si fueran palabra de Dios. Esta es una presunción. Es cuando los hombres con presunción pretenden hablar como de parte de Dios. Vamos a ver qué hacen. Usan un lenguaje espiritual o hasta escritural, pero no doctrinal. Dios dijo, por medio del profeta Jeremías, estas palabras: He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Estos profetas hablaban con presunción. Endulzaban sus lenguas con un lenguaje espiritual o escritural, pero no lo hacían con doctrina, desviaban el corazón de las personas y Dios estaba contra ellos. ¿Qué más hacen estos profetas o personas? Se enfocan en lo que una persona siente, no en la doctrina escritural, no en las escrituras que ya habían sido reveladas. Por eso el apóstol Pablo le escribió a los Corintios y les dijo: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este discernimiento, este problema con el discernimiento, comenzó a darse desde la primera iglesia y nos alcanza hasta el día de hoy.
Nuestros sentidos pueden ser extraviados por personas que pretenden presentar mensajes como si vinieran de parte de Dios, pero que no lo son. Este término que usó el apóstol Pablo, para que se traduce como sentidos, tiene que ver con la mente, el corazón, el alma y los sentimientos, es decir, con algo interno dentro de nosotros. Ahí es donde se produce el extravío de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a ver cómo Eva fue engañada, porque esto es importante para el discernimiento. Eva fue engañada porque quiso utilizar un discernimiento interno, es decir, de los sentidos. Un discernimiento subjetivo, es decir, que con algo que pasa dentro del sujeto, basado en lo que se ve o se siente. Miren lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vio la mujer tiene que verlo con los sentidos. Agradable tiene que ver también con los sentimientos, con las sensaciones. Y la codicia tiene que ver con algo que del alma, una pasión del alma. Un discernimiento subjetivo e interno es un discernimiento erróneo. ¿Qué discernimiento debió usar Eva? El discernimiento externo, objetivo, basado en la palabra revelada de Dios. No en lo que sentía, sino en lo que Dios había dicho. ¿Qué había dicho Dios? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese era el criterio para discernir. El discernimiento externo, objetivo, basado en la palabra de Dios. Cuando queramos discernir algo, no debemos preguntarnos cómo nos sentimos, qué me produce dentro de mí. No, qué está escrito, qué está revelado. Vayamos a la Biblia. Ese es el discernimiento objetivo y externo. Es la forma correcta de discernir. Vamos a ver 5 aspectos que la Biblia nos da para que podamos discernir la palabra de Dios y la palabra de los hombres. Número 1, debemos conocer la palabra de Dios, la Biblia. Dice en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesús dijo, hablando de las ovejas como figura de la iglesia y su pastor, él dijo, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos dedicar tiempo para leer y estudiar la Biblia. No tenemos que confiarle a otra persona nuestra fe. Debemos permanecer estudiando la Biblia. Conocer las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Esto es básico. Debemos resolver dudas con pastores, con maestros de la Biblia, con la iglesia. Número 2. El discernimiento espiritual se basa en la verdad externa y objetiva de la Biblia y no en lo subjetivo. Esto ya lo vimos con el ejemplo de Eva, pero veamos cómo era la iglesia de Berea. Después de visitar Tesalónica por la persecución, el apóstol Pablo fue a Berea. Y dice la Biblia que ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no se basaron solamente en las palabras del apóstol Pablo, sino que quisieron corroborar en las escrituras. Así debemos ser nosotros. El discernimiento se basa en la verdad externa y objetiva de la Biblia. Entonces, para decidir qué mensaje oigo, no debemos mirar nuestro propio sentir. Es que me sentí muy bien. Es que tuve paz. No, debemos de revisar en la Biblia si lo que se dice es correcto, de acuerdo a un marco doctrinal. Número 3. La Biblia es la revelación escrita de Dios para el hombre y ya está cerrada y completa en sus 66 libros.
La Biblia es suficiente para todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. No necesitamos ninguna revelación de Dios adicional. La revelación escrita de Dios para el hombre ya está cerrada y completa en los 66 libros de la Biblia. En el último libro de Apocalipsis, veamos lo que Dios le dijo al apóstol Juan. Esto le dijo el Señor Jesús. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto aplica para el libro de Apocalipsis, pero aplica para toda la escritura. Aquí se cerró la escritura. Además de la Biblia ya no hay más revelación de Dios para el hombre. Este es uno de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana histórica. Después de la Biblia ya no hay más revelación de Dios para el hombre. El cuarto punto sobre cómo discernir la palabra de Dios y la palabra de los hombres. Debemos conocer los requisitos bíblicos para ser profeta. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo, la Biblia dice que vendrían muchos profetas falsos. Entonces, ¿cómo los vamos a identificar? La Biblia nos muestra cuáles eran los requisitos para ser un profeta. Número 1, 100% de exactitud e inerrancia. 100% de exactitud e inerrancia. Dios les dijo desde el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, por cierto, los requisitos de un profeta están en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Veamos los requisitos. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Es una sentencia, es una advertencia para todo aquel que se atreva a decir que Dios le dio un mensaje. Y después sigue diciendo, y si dijeres en tu corazón, le dijo Dios al pueblo de Israel, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Entonces Dios les dijo, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él, es decir, no consideres su palabra como palabra de Dios. Esto se refiere a la expresión, no tengas temor de él. El segundo requisito bíblico de los profetas es que debían tener 100% de apego a la revelación escrita. Veamos lo que dice estos versículos. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal, aquí vemos el caso que sí se cumple la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos. Fíjense, esta expresión los está desviando de la enseñanza escrita. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Veamos cómo aquí Dios los guía a la revelación que ya estaba siendo escrita. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Los falsos profetas son una prueba, tanto para el pueblo de Israel en su momento, como para la iglesia hoy en nuestro tiempo. Los falsos profetas son una prueba para saber si amamos a Dios. ¿Y cómo vamos a amar a Dios? La Biblia dice que el amor de Dios se manifiesta en guardar sus mandamientos, su palabra escrita, las doctrinas de las sagradas escrituras. Ahí es donde se manifiesta el amor a Dios.
Por lo tanto, sepamos esto, la palabra de Dios es por definición inspirada, es decir, con un 100% de exactitud. Y también es, por definición, autoritativa, porque no es una opinión. La palabra de Dios tiene la autoridad para hacer su voluntad, para salvar o para juzgar. Número 2. La revelación escrita de Dios para el hombre ya fue cerrada en los 66 libros de la Biblia. También hubo profetas en el Nuevo Testamento en el tiempo apostólico y la Biblia dice que había profetas como Agabo y algunos otros, pero tenían los mismos requisitos del Antiguo Testamento. Se requería 100% de exactitud e inerrancia y apego a la revelación que estaba siendo escrita. Aquí vemos, por ejemplo, cuando en 1 Corintios el apóstol Pablo, dentro de este don de profecía, le escribe a la iglesia y le dice: asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. En este tiempo, la Biblia habla de cómo se efectuaba el don de profecía. Pero ese don era palabra inspirada de Dios y era autoritativa para efectuar la obra de Dios. Miren cómo Agabo decía. Agabo daba a entender por el Espíritu. O también él usó esta expresión. Esto dice el Espíritu Santo. Ahora, cuando alguien dice esto dice el Espíritu Santo, debe estar consciente de la solemnidad de dichas palabras y que Dios juzgará toda presunción. Por esto hoy tenemos la palabra profética más segura. La revelación en aquel momento estaba siendo terminada, pero hoy ya tenemos la palabra profética más segura. En este mismo punto, así como debemos conocer los requisitos para los profetas, debemos conocer los requisitos bíblicos para ser apóstol. Número 1, y esto, bueno, lo debemos de ver porque el apóstol Pablo dijo que vendrían falsos apóstoles. Entonces, ¿cómo vamos a separar o entender los que son falsos de los que son apóstoles de Cristo? La Biblia, que es la revelación objetiva de Dios, nos da los requisitos para ser apóstoles de Cristo. Número 1 es haber sido designados como tales directamente por Cristo. Esto está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 13. Tiene que haber una designación directamente por Cristo. Número 2, ser testigo físico de la resurrección de Cristo. ¿Qué queremos decir con la expresión testigo físico? Que debe haberlo visto a Cristo resucitado con sus propios ojos, no en sueños, no en una visión, sino con sus propios ojos. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículos 20 y 21. Pero recordemos que cuando el apóstol Pablo ve al Señor resucitado, porque el apóstol Pablo fue designado por Cristo como apóstol, esta señal de haber sido un testigo físico de la resurrección fue tan fuerte que quedó ciego. No fue una visión, no fue un sueño. Él vio a Cristo resucitado. Y además debían tener señales y prodigios que lo acreditaran como apóstol. Había señales de apóstol. En 2 Corintios 12, versículo 12, leemos que había señales propias de los apóstoles, porque Dios respaldó su ministerio y respaldó con señales y milagros que la palabra que ellos anunciaban era una palabra autoritativa. ¿Dios sigue haciendo milagros hoy? Sí. ¿Sigue sanando? Sí. Pero ya es en la oración de la iglesia. Ya es en la voluntad, en la soberanía y también en la providencia de Dios. Pero ya no es en los dones apostólicos como esto se manifiesta. Nosotros recordamos, hay pasajes cuando Tabita muere, por ejemplo, dice la Biblia que la iglesia está reunida, pero mandan llamar a Pedro. Había señales y prodigios que eran hechas por manos de los apóstoles. Y hay otro versículo que muchos milagros eran hechos por manos de Pablo.
Esto se refiere a que había señales y prodigios que acreditaban a los apóstoles. Entonces, con respecto a los requisitos para ser apóstoles, particularmente sobre el de ser testigo físico de la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo dijo haber sido el último testigo físico de la resurrección. Él dijo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Al último de todos. Ya no hay más apóstoles. Ya no hay más apóstoles de Cristo. Vale la pena aclarar que la palabra apóstol significa enviado y la iglesia enviaba a muchas personas y esa palabra para llamarles enviados se traduce apóstoles. Por lo cual en la Biblia se usa el término apóstol para más personas además de los 12 apóstoles. Pero como apóstoles de Cristo solo hay 12. En el Apocalipsis la Biblia habla de los 12 apóstoles del Cordero. No hay más apóstoles después de los que Cristo designó. Su propósito ministerial no fue dar cobertura, ni exigir exclusividad, ni tomar autoridad personal sobre las iglesias o sobre sus congregantes, sino anunciar de manera autoritativa las enseñanzas de Cristo como fundamento para la iglesia. Ese fue su principal ministerio, ser testigos de Jesucristo anunciando sus enseñanzas como fundamento para la iglesia. Aún así, aun siendo apóstoles, si ellos se apartaban del evangelio, debían ser considerados como anatema, un término que significa estar bajo maldición y estar apartado en este sentido de Dios. Esto lo dijo el mismo apóstol Pablo. Así que estos son los requisitos para ser apóstoles. Por eso nosotros debemos permanecer en la enseñanza profética y apostólica que ya fue revelada, cerrada y la cual es completa y suficiente. La Biblia, las Sagradas Escrituras. Por esto el apóstol Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto habla de las Escrituras. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hoy en este tiempo, como ya no hay apóstoles, como los profetas que trajeron la revelación de la palabra de Dios también, ya fue cerrada la palabra de Dios. Entonces hoy los pastores, maestros y evangelistas y la iglesia en su conjunto deben anunciar lo que escribieron los apóstoles y profetas. En esto consiste hoy el ministerio profético, solamente en anunciar o exponer lo más fiel posible la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Estas son las Sagradas Escrituras. Fíjense que el apóstol Pablo ya no daba instrucciones para decir designa apóstoles, designa profetas, sino le decía a Timoteo que constituyera ancianos, pastores, maestros. Habla la Biblia de requisitos para los pastores, para los obispos, para los diáconos, pero no para ser apóstoles y profetas. Entonces, bueno, los requisitos no los dio el apóstol Pablo, sino ya vimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo cuáles eran los requisitos de apóstoles y profetas. Entonces, si alguien desea en este tiempo o permite que se le llame profeta o apóstol, debe estar sujeto a los requisitos bíblicos para estos dos ministerios, lo cual ya no es posible tener, ya no es posible alcanzar los requisitos de apóstol, así como entender las consecuencias de la presunción profética. El Señor dijo en Jeremías 23:34, y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Esto es muy serio, es importante. Debemos discernir lo que es nuestra opinión. Debemos discernir lo que es palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra profética más segura que tenemos está en las Escrituras. Y no podemos decir que algo que sentimos es palabra de Dios. El apóstol Pablo también opinaba
cuando él se iba a una embarcación hacia Roma, él daba su opinión. Es mejor que no hagamos esto. Yo veo que puede haber daños. Y verdaderamente hubo daños y tuvo la razón, pero él presentaba algunas de sus palabras como opinión. Entonces, así debemos ser nosotros, cuidadosos. Número 5, y con esto vamos a terminar. Ninguna experiencia personal o colectiva es la autoridad que define nuestras creencias, sino solo la Escritura. Ninguna experiencia personal, ya sea espiritual, ya sea de una profecía, ya sea de cualquier otra cosa o milagro. Lo único que define nuestras creencias es la Escritura. En el día, dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, no dice conforme a sus experiencias espirituales. No dice conforme a lo que sintieron, si sintieron paz, si no sintieron paz, sino dice conforme a mi evangelio. Las Escrituras solamente tienen la autoridad para aprobar nuestros caminos o para desaprobar nuestros caminos, no nuestra experiencia personal, no nuestros sentimientos. La experiencia espiritual o sobrenatural se encuentra en diferentes creencias y culturas alrededor del mundo. Hay quienes sienten paz, derraman lágrimas o se sienten aceptados aún en grupos que profesan herejías. Por esto la experiencia no es lo que define nuestra fe, sino solo la Escritura. Esta frase que era como un estandarte en la Reforma, solo la Escritura. Ahí tenemos que volver. Por eso, hermanos, debemos de pedirle al Señor que Él nos guarde en este tiempo en el que muchos mensajes han salido por el mundo, donde hay acceso a muchísimos mensajes que se presentan como de parte de Dios. Debemos discernirlos. ¿Cómo? En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo dice, toda la Escritura, toda, en eso sí tenemos certeza, toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fuera de las Escrituras no necesitamos ningún otro mensaje adicional. La perfección, todo lo que Dios quiere hacer a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, todo lo vamos a encontrar en las Escrituras. Que Dios les bendiga.